El Congreso de los Diputados se convirtió, una vez más, en el epicentro de la política nacional al albergar un debate que pasará a la historia reciente por su intensidad, sus acusaciones cruzadas y la polarización que evidenció. Aquella sesión parlamentaria que parecía destinada a seguir el guión previsible de cualquier otra mañana política terminó convirtiéndose en un auténtico choque frontal entre dos figuras clave: Santiago Abascal, líder de Vox, y Patxi López, portavoz del PSOE. La expectación en el hemiciclo, con los escaños repletos y los murmullos incesantes en los pasillos, anunciaba que lo que estaba a punto de suceder no sería un intercambio habitual de posiciones, sino un enfrentamiento con ecos más allá del Congreso, que pronto dominaría los titulares de prensa, las tertulias televisivas y las redes sociales. La intervención comenzó con Patxi López, quien tomó la palabra con su característico tono mesurado y confiado, desplegando un discurso que parecía cuidadosamente diseñado para transmitir serenidad en medio de un clima político marcado por la crispación. López defendió, como tantas otras veces, la gestión del gobierno socialista, subrayando los avances en derechos sociales, las políticas de progreso y estabilidad, y el esfuerzo por defender la democracia frente a lo que describió como las fuerzas reaccionarias representadas por Vox. En un tono que oscilaba entre la advertencia y la acusación, señaló a la formación de Abascal como una amenaza para la convivencia y el avance democrático, describiéndolos como una fuerza política que quiere devolvernos a tiempos oscuros, donde los derechos y las libertades no existían. En cada pausa de su intervención, las miradas se desviaban hacia Santiago Abascal, quien escuchaba en silencio con gesto inmutable, como un boxeador esperando su momento en el cuadrilátero. Fue entonces cuando el líder de Vox se levantó de su asiento, con un gesto pausado pero firme, y comenzó a hablar. Desde el primer instante, su tono y sus palabras sacudieron la calma de la sala. Sin preámbulos ni rodeos, lanzó una frase demoledora que retumbó en el hemiciclo y cortó el aire como un cuchillo. Señor López, usted no es más que un triste lacayo de este gobierno. Un bufón que intenta disfrazar de democracia lo que, en realidad, es un régimen autoritario donde solo caben los aplausos obedientes. Aquellas palabras desataron un terremoto. Mientras algunos diputados de la bancada socialista reaccionaban con gestos de indignación, en el sector de la oposición comenzaron a escucharse aplausos contenidos, como si cada frase de Abascal fuera un golpe directo a la narrativa oficial. A partir de ese momento, su intervención se convirtió en un torrente incesante de críticas, reproches y acusaciones. Santiago Abascal denunció que el Congreso se había convertido en un espacio donde la mayoría parlamentaria ya no dialoga ni cuestiona las decisiones del gobierno, sino que se limita a aplaudirlas con fervor. Con un tono sarcástico que parecía calculado para inflamar los ánimos, comparó el comportamiento de los diputados socialistas con el de un parlamento norcoreano. Lo que hemos presenciado aquí no es democracia. Es un espectáculo propio de un régimen totalitario donde las decisiones del líder supremo no se discuten, sino que se celebran con obediencia y servilismo. Aquella comparación, que aludía al régimen de Kim Jong-un, generó un estallido de murmullos y gritos de protesta. Varios diputados intentaron interrumpirlo, pero Abascal no cedió ni un centímetro, continuando su discurso con una firmeza que parecía ensayada al milímetro. El líder de Vox no se limitó a las metáforas. Desmenuzó, punto por punto, lo que describió como el plan oculto del gobierno de Pedro Sánchez para perpetuarse en el poder. Señaló las reformas judiciales como el ejemplo más claro de una estrategia deliberada para erosionar la independencia de las instituciones, al tiempo que acusaba al Ejecutivo de servirse de pactos con partidos separatistas para sostener una mayoría parlamentaria frágil. Cada ley que ustedes modifican no busca el bien común ni el progreso de España. Solo buscan asegurar su permanencia en el poder y satisfacer las exigencias de aquellos que los mantienen atados con un pacto vergonzoso, declaró mientras señalaba, con gesto acusador, a la bancada socialista. Uno de los momentos más controvertidos de la intervención llegó cuando Abascal arremetió contra lo que describió como la subordinación del gobierno a las imposiciones de Bruselas. En un alegato encendido, denunció cómo las políticas agrarias y energéticas dictadas desde la Unión Europea estaban arruinando a los agricultores españoles y a las familias más vulnerables. Ustedes han traicionado a quienes trabajan la tierra, a nuestras familias y a nuestra soberanía económica. Obedecen órdenes de fuera mientras España se desangra. No gobiernan para los españoles, gobiernan para quienes les dictan desde el extranjero, afirmó con un tono cargado de indignación. Aquellas palabras hicieron que los murmullos del hemiciclo se convirtieran en un murmullo ensordecedor. En la bancada socialista, algunos diputados respondían con gritos de protesta, mientras que en la oposición los aplausos se hacían más audibles y constantes. El punto culminante de su intervención fue un ataque directo al presidente Pedro Sánchez. Con palabras calculadas y un tono de dureza inusual, Abascal acusó al jefe del Ejecutivo de haber convertido las instituciones del Estado en su propiedad privada. Señor Sánchez, España no es su finca personal.
Usted no es un monarca absoluto ni un emperador. Es un presidente temporal al que pronto los españoles sacarán del poder por las urnas. La afirmación, con un claro tono de advertencia, desató un estallido de reacciones en la sala. Aplausos entusiastas desde la bancada de Vox, gritos de indignación desde los escaños socialistas. El líder de Vox también tocó un tema especialmente delicado: el aborto. Abascal acusó al gobierno de ocultar información a las mujeres sobre alternativas y consecuencias, y lanzó una pregunta que pareció dividir aún más la sala: ¿por qué temen que las mujeres conozcan la verdad? ¿Por qué les aterra que reciban más información sobre sus opciones? La tensión en el hemiciclo alcanzó su punto álgido, con algunos diputados intentando interrumpir la intervención y otros aplaudiendo con fuerza. Cuando Santiago Abascal finalizó su intervención en el Congreso de los Diputados, el tiempo pareció detenerse por un instante. La sala, que hasta hacía apenas unos segundos había sido el escenario de un aluvión de palabras incendiarias y gestos vehementes, quedó sumida en un silencio tan profundo que resultaba ensordecedor. Era como si el aire estuviera electrificado, cargado de la tensión que todavía flotaba tras las palabras del líder de Vox. Los rostros de los diputados reflejaban una mezcla de incredulidad, incomodidad y asombro, mientras en las bancadas opositoras empezaban a escucharse algunos murmullos contenidos y discretos, los primeros indicios de una reacción inevitable. De repente, como si aquel silencio fuera una cuerda tensa que alguien había cortado, estalló el caos. Los aplausos y los abucheos se mezclaron en un estruendo ensordecedor, haciendo que la solemnidad habitual del hemiciclo se transformara en un espectáculo de gritos cruzados, golpes en las mesas y exclamaciones airadas. Desde la bancada de Vox, los diputados aplaudían con entusiasmo, golpeando sus pupitres como si quisieran amplificar el impacto del discurso. Muchos sonreían, intercambiando miradas de aprobación, conscientes de que las palabras de su líder habían logrado exactamente lo que buscaban: generar un terremoto político que no pasaría desapercibido. Mientras tanto, en la bancada socialista, la reacción era diametralmente opuesta. Algunos diputados gesticulaban con indignación, otros lanzaban reproches desde sus escaños, intentando que sus gritos sobrepasaran el estruendo de la sala. Unos cuantos incluso abandonaron sus asientos para dirigirse a los pasillos, visiblemente molestos por lo que acababan de escuchar. La escena en el Congreso era el reflejo de la profunda división ideológica que atraviesa la política española, pero lo que ocurrió después no hizo más que amplificar esa sensación. Los pasillos del Parlamento, normalmente utilizados para las conversaciones discretas y los análisis pausados entre diputados y periodistas, se convirtieron en un hervidero de declaraciones apresuradas y micrófonos en busca de respuestas. Los dirigentes socialistas no tardaron en reaccionar, y sus palabras, teñidas de indignación, eran una mezcla de rechazo absoluto y acusaciones directas hacia el líder de Vox. Uno de los portavoces más destacados del PSOE fue categórico en su valoración: lo que hemos presenciado no es política, no es un debate parlamentario. Es una farsa, una burda representación teatral que busca dividir a los españoles con un discurso lleno de odio y falsedades. Otros dirigentes socialistas se mostraron aún más duros, calificando la intervención de Abascal como populista, incendiaria y totalmente irresponsable. En contraste, en los sectores de la derecha, el discurso de Abascal era celebrado como un acto de valentía y como una crítica necesaria hacia un gobierno que, según ellos, ha convertido las instituciones en herramientas de poder al servicio de sus intereses partidistas. Los diputados de Vox defendían el tono y el contenido del discurso, señalando que el líder de su formación había dicho en voz alta lo que millones de españoles piensan y sienten. Para ellos, la intervención había sido una sacudida al conformismo y una denuncia frontal contra un gobierno al que acusaban de traicionar a los ciudadanos. Esto no es populismo, esto es decir la verdad, aunque a algunos les duela, declaraba uno de los diputados más cercanos a Abascal mientras era rodeado por una nube de periodistas en busca de más declaraciones. Sin embargo, la verdadera magnitud del discurso de Abascal comenzó a percibirse fuera del Congreso, donde las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla inmediato. Minutos después de que el líder de Vox finalizara su intervención, las plataformas digitales se llenaron de comentarios, vídeos, memes y hashtags que hacían referencia a sus palabras. Twitter, siempre el termómetro más inmediato de la opinión pública, ardió con tendencias como almohadilla Abascal valiente, almohadilla circo norcoreano y almohadilla Sánchez dictador. Los fragmentos más duros del discurso, como la comparación del Congreso con un parlamento norcoreano o la acusación directa de que Pedro Sánchez gobernaba como un monarca absolutista, se viralizaron con una velocidad impresionante, acumulando miles de reproducciones y reacciones en cuestión de minutos. Los partidarios de Abascal celebraban la intervención como un momento histórico, un acto de rebeldía contra lo que consideran un gobierno autoritario y alejado de los intereses de los ciudadanos.
Por fin alguien se atreve a decir las cosas como son, escribía un usuario, acompañado de un vídeo editado del discurso. Otro agregaba, el Congreso necesitaba un golpe sobre la mesa. Abascal ha demostrado que no tiene miedo y que defiende a los españoles de verdad. En grupos y páginas afines a Vox, los elogios se multiplicaban, mientras que los hashtags que ensalzaban su intervención se extendían por todas las plataformas. Pero no todos compartían esa visión. En el otro extremo del espectro político, las críticas no tardaron en llegar. Desde las cuentas oficiales del PSOE y de otras formaciones de izquierda, se acusó al líder de Vox de fomentar el odio, la polarización y el enfrentamiento social. Los mensajes coincidían en un mismo diagnóstico. El discurso de Abascal no había aportado soluciones ni propuestas, sino que se había limitado a un ataque frontal contra el gobierno y a una retórica que calificaban de irresponsable y extremista. Lo que hemos visto hoy no es más que una estrategia para crispar y desviar la atención de los verdaderos problemas del país, escribió un dirigente socialista en Twitter, generando miles de reacciones tanto a favor como en contra. Los medios de comunicación, por su parte, se sumaron rápidamente al debate. Los principales programas de análisis político dedicaron horas a desmenuzar cada frase del discurso, cada gesto de Abascal y cada reacción de los diputados presentes en la sala. Los tertulianos más afines a la izquierda advertían sobre los peligros de un discurso tan polarizador, mientras que los comentaristas conservadores elogiaban la valentía del líder de Vox por enfrentarse sin complejos a un gobierno que, en su opinión, ha sobrepasado los límites democráticos. Lo que hemos visto en el Congreso hoy no es solo un discurso incendiario, es el reflejo de una España dividida que ya no encuentra puntos de encuentro, comentaba un analista en uno de los principales canales de televisión del país. Aquella jornada parlamentaria dejó una marca imborrable. Lo que había comenzado como un debate más en el Congreso terminó convirtiéndose en un símbolo de la profunda fractura ideológica que atraviesa España. El discurso de Abascal no solo fue un acto político, fue el reflejo de una sociedad que se encuentra cada vez más polarizada, donde los extremos se fortalecen mientras el espacio para el diálogo y el consenso se reduce de manera alarmante. Por un lado, estaban aquellos que veían en sus palabras una denuncia legítima y necesaria contra un gobierno que consideran autoritario y alejado de las necesidades del pueblo. Por el otro, quienes lo percibían como una manifestación más del populismo radical que, lejos de construir soluciones, solo busca avivar las llamas de la confrontación. Lo cierto es que la intervención de Santiago Abascal trascendió las paredes del Congreso y dejó una pregunta abierta. ¿Es este el futuro de la política en España, un enfrentamiento constante donde el diálogo se reemplaza por los ataques directos? El tiempo, y quizás las próximas elecciones, darán respuesta a esta cuestión, pero lo sucedido aquel día en el hemiciclo permanecerá en la memoria política como un punto de inflexión en un país marcado por la división y el desencuentro. Lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados no fue un hecho aislado, sino el reflejo de una tendencia que viene tomando fuerza en la política española. Mientras unos ven en Santiago Abascal a un líder capaz de restaurar el orden y confrontar sin tapujos a un gobierno que consideran autoritario, otros lo perciben como una amenaza directa para los valores democráticos que sostienen las instituciones. Este enfrentamiento, que puso cara a cara al líder de Vox y al portavoz socialista Patxi López, no solo evidenció las fracturas internas del Parlamento, sino que también marcó un giro significativo en el tono del debate político nacional. El escenario, con elecciones generales en el horizonte, ha quedado definido por una polarización creciente donde el ruido mediático ha sustituido a las propuestas concretas. Tanto el PSOE como Vox parecen apostar, cada vez más, por discursos de alto impacto que movilicen a sus bases electorales, dejando en segundo plano los temas que preocupan de manera directa a los ciudadanos. La cuestión de fondo es hasta qué punto esta estrategia contribuye a fortalecer la democracia o, por el contrario, la debilita al transformar la política en un espectáculo donde las acusaciones y las palabras grandilocuentes tienen más peso que el contenido. La intervención de Abascal en el Congreso no pasó desapercibida, no solo por la contundencia de sus acusaciones, sino también por la división de opiniones que generó. Sus palabras, afiladas y sin concesiones, resonaron como un golpe en la bancada socialista y encendieron los ánimos del hemiciclo. La crítica fue directa, desde los pactos compartidos independentistas hasta la falta de transparencia en la gestión de fondos europeos y las polémicas reformas legales. Abascal, con un estilo enérgico y retador, no dudó en señalar que el gobierno de Pedro Sánchez ha entregado el país a intereses externos, priorizando a Bruselas sobre los ciudadanos españoles. No gobiernan para España, gobiernan para quienes les dictan desde fuera, espetó el líder de Vox, arrancando aplausos entre sus filas y provocando gestos de irritación en la bancada socialista. Sin embargo, la intervención de Patxi López no logró contrarrestar el efecto del discurso de Abascal. El portavoz socialista,
que comenzó defendiendo la gestión del gobierno y atacando a Vox como una amenaza para la democracia, terminó siendo objeto de críticas por su falta de contundencia y por recurrir a una retórica que muchos consideraron paternalista y desconectada de las preocupaciones reales de los ciudadanos. El señor López no debate, sermonea, señaló un analista en un medio nacional, enfatizando la diferencia de tono entre ambos líderes. Mientras Abascal supo conectar con un sentimiento generalizado de descontento, López pareció limitarse a repetir consignas sin ofrecer respuestas concretas a las acusaciones. Uno de los principales puntos de fricción fue, sin duda, la relación del gobierno socialista con los partidos independentistas. Abascal no dudó en calificar estos pactos como una traición a la unidad nacional y una concesión inaceptable a quienes, en sus palabras, solo buscan la destrucción de España. El reproche fue directo. ¿Cómo puede un gobierno que se dice defensor de la unidad del país someterse a las exigencias de aquellos que quieren romperlo? Desde la bancada socialista, las respuestas fueron tibias, y la ausencia de un argumento convincente dejó un vacío que no pasó desapercibido. El discurso del líder de Vox también centró buena parte de sus ataques en las reformas legales impulsadas por el gobierno, con especial énfasis en la polémica ley del solo sí es sí. Abascal aprovechó el momento para subrayar las consecuencias de esta medida, recordando las reducciones de condena a agresores sexuales que generaron un amplio rechazo social. ¿Dónde está la responsabilidad política? ¿Dónde están las disculpas a las víctimas? En lugar de reconocer sus errores, ustedes prefieren atacar a quienes denuncian la verdad, lanzó Abascal, provocando una oleada de murmullos en el hemiciclo. López intentó replicar, pero su intervención careció del vigor necesario para disipar las dudas y terminó por diluirse entre los gritos y las protestas. La falta de transparencia en la gestión de los fondos europeos y las decisiones en materia de política exterior también ocuparon un espacio relevante en el discurso de Abascal. El líder de Vox acusó al PSOE de actuar en función de intereses ajenos a los ciudadanos españoles, denunciando que el Ejecutivo ha entregado la soberanía económica del país a Bruselas. Este argumento, que resuena especialmente entre los sectores más críticos con la Unión Europea, sirvió para reforzar la imagen de Vox como una fuerza política que desafía al sistema y defiende la soberanía nacional frente a los poderes externos. Frente a estas acusaciones, la respuesta de López y del PSOE fue calificada por muchos analistas como defensiva y, en algunos casos, insuficiente. En lugar de ofrecer explicaciones claras y contrarrestar los ataques con datos y propuestas, el portavoz socialista optó por desviar el foco hacia Vox, describiéndolo como un partido extremista y antidemocrático. Esta táctica, que en otros momentos había resultado efectiva para movilizar al electorado progresista, parece estar perdiendo fuerza en un contexto marcado por el desencanto y la creciente preocupación por temas como la economía, la seguridad y la gestión de los servicios públicos. El PSOE está cometiendo un error estratégico al centrar su discurso exclusivamente en atacar a Vox. Los ciudadanos quieren respuestas, no más polarización, afirmó un politólogo en un debate televisivo. El papel de Patxi López, en particular, ha sido objeto de críticas tanto fuera como dentro del propio PSOE. Aunque su trayectoria política lo respalda como un dirigente experimentado, muchos consideran que su estilo resulta desconectado y poco efectivo en un momento donde el gobierno necesita defensores capaces de conectar con el malestar ciudadano. López representa un tipo de política que ya no conecta con la gente. Mientras Abascal logra canalizar el enfado de una parte del país, López parece anclado en un discurso de otra época, comentó un editorialista en uno de los principales periódicos del país. Las encuestas y los debates en redes sociales confirman que, al menos en términos de impacto, Santiago Abascal salió fortalecido de este enfrentamiento. Según un sondeo realizado tras la sesión parlamentaria, un 58% de los encuestados consideró que el líder de Vox fue más convincente frente a un 32% que respaldó a Patxi López. Estos datos reflejan no solo el desgaste del PSOE en un contexto de crisis y escándalos, sino también el ascenso de Vox como una fuerza política capaz de capitalizar el descontento social. Lo acontecido en el Congreso de los Diputados trasciende el marco de un simple episodio parlamentario y se convierte en un símbolo de la realidad política que atraviesa España en la actualidad. Lo que podría haber sido una sesión ordinaria se transformó en una representación cruda y sin filtros de una democracia cada vez más fracturada, donde las ideas parecen haber cedido su espacio al enfrentamiento directo y al ruido mediático. Las intervenciones, cargadas de acusaciones y reproches, dejaron en evidencia no solo las tensiones existentes entre los partidos, sino también la creciente desconexión entre la clase política y las demandas concretas de los ciudadanos. Por un lado, Vox se ha posicionado como el abanderado de una parte del electorado que, cansada de la gestión del gobierno y de la situación actual, ve en el discurso de Santiago Abascal una voz firme y desafiante que canaliza su malestar. Vox no solo se presenta como un partido opositor,
sino como una fuerza que pretende desenmascarar lo que considera las fallas estructurales del sistema político actual. Su estrategia se basa en discursos contundentes, palabras directas y una retórica que, aunque polarizadora, conecta con sectores de la población que sienten que sus problemas han sido ignorados. Santiago Abascal, con su intervención, supo capitalizar este descontento, presentándose como una figura que no tiene miedo a cuestionar al gobierno y a señalar las contradicciones que, según él, socavan las instituciones democráticas del país. Mientras tanto, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, enfrenta un escenario complejo y lleno de desafíos. La intervención de Patxi López, aunque buscaba defender la gestión del Ejecutivo y contrarrestar las críticas de Vox, terminó siendo percibida por muchos como insuficiente y carente de la fuerza necesaria para responder a las acusaciones. La estrategia del PSOE, centrada en calificar a Vox como una amenaza para la democracia, parece estar perdiendo eficacia en un contexto donde los problemas económicos, la crisis institucional y el malestar social ocupan el centro de las preocupaciones ciudadanas. El discurso socialista, en lugar de ofrecer respuestas concretas y soluciones claras, se ha visto reducido a un enfrentamiento verbal que, lejos de calmar las aguas, contribuye a alimentar la sensación de una política estancada y alejada de la realidad. Lo sucedido refleja, en última instancia, una polarización que va mucho más allá del Congreso y que atraviesa a toda la sociedad española. Las dos principales fuerzas políticas, en lugar de buscar puntos de encuentro y ofrecer consensos necesarios en tiempos de incertidumbre, parecen decididas a profundizar sus diferencias y a reforzar su propia narrativa. Para Vox, el objetivo es consolidarse como la alternativa que desafía al gobierno y que propone un regreso a los valores tradicionales y a una política de mayor firmeza en defensa de la soberanía nacional. Para el PSOE, el desafío radica en mantener su legitimidad y en convencer a la ciudadanía de que su proyecto político no solo es viable, sino también la mejor opción para garantizar estabilidad y progreso. En este contexto, la intervención de Abascal y la respuesta de López no son solo un enfrentamiento entre dos líderes, sino un síntoma de un problema más profundo: el debilitamiento del diálogo político y la transformación de los debates parlamentarios en auténticas pugnas ideológicas donde el contenido queda relegado a un segundo plano. Los discursos se han convertido en herramientas para movilizar a las bases electorales, apelando más a las emociones y al impacto mediático que a la reflexión y al análisis. Este fenómeno, que no es exclusivo de España, representa uno de los grandes desafíos de las democracias modernas: cómo mantener la esencia del debate democrático cuando la polarización se ha convertido en la norma. La verdadera incógnita es si este enfrentamiento marcará un punto de inflexión en la política española o si, por el contrario, será simplemente otro capítulo más en una historia de división creciente. La sociedad española, golpeada por la incertidumbre económica, la desconfianza en las instituciones y la fatiga de un sistema político que parece repetirse en ciclos interminables, observa con atención cómo se desarrollan estos acontecimientos. La polarización, aunque útil para movilizar a los sectores más ideologizados, puede resultar peligrosa si termina alejando a los ciudadanos del proceso democrático y acentuando la brecha entre representantes y representados. En este escenario, surgen preguntas inevitables. ¿Será Vox capaz de consolidarse como la voz del descontento y capitalizar el hartazgo de los ciudadanos? ¿Podrá el PSOE reinventarse y recuperar la iniciativa para conectar con un electorado cada vez más exigente? ¿Existe aún espacio para el diálogo y el entendimiento en una política marcada por los extremos? La respuesta, como siempre, quedará en manos de los votantes, quienes en las próximas elecciones tendrán la oportunidad de decidir el rumbo que tomará el país. Mientras tanto, el eco de lo sucedido en el Congreso continúa resonando en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde las opiniones se dividen de manera tan tajante como en el propio hemiciclo. Los partidarios de Abascal celebran su intervención como un acto de valentía y claridad, destacando su capacidad para señalar las deficiencias del gobierno sin filtros ni rodeos. En contraste, los críticos del líder de Vox denuncian que su discurso no es más que una estrategia populista que busca crispar el ambiente político y dividir aún más a la sociedad. Por su parte, la intervención de Patxi López, que debería haber sido una oportunidad para defender con solidez las políticas del Ejecutivo, ha sido cuestionada incluso dentro de su propio partido, donde algunos sectores reclaman un cambio de tono y de estrategia. En Terror en la Mansión Iscaba, continuaremos analizando con detalle estos temas que, más allá de la retórica parlamentaria, tienen un impacto directo en el futuro del país. ¿Es la polarización política un síntoma inevitable de nuestra democracia? ¿Se puede recuperar el espacio para el diálogo y el consenso en un contexto tan fragmentado? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Santiago Abascal acertó con su discurso o consideras que fue un exceso retórico? ¿Qué debería hacer el PSOE para recuperar la confianza de los votantes y enfrentar los desafíos que tiene por delante?
Si quieres seguir explorando las claves detrás de los debates más controvertidos y conocer las verdades que se esconden entre titulares y discursos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Aquí, en Terror en la Mansión Iscaba, analizamos la actualidad sin filtros, porque la realidad, como siempre, es más inquietante y sorprendente que la ficción. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos desentrañando las tensiones que definen nuestra política y explorando las preguntas que, aunque incómodas, resultan necesarias.